de conjuntos independientes en compuestos dendrínicos. Los autores es el doctor Pedro Bello, el doctor Guillermo Deita y su servidor Edgar Aguilar. Bueno, como sabemos, el conteo de conjuntos independientes en grafos es un problema catalogado como P-completo. Esto quiere decir que su resolución es altamente costosa desde el punto de vista computacional. Aún así, resulta de gran importancia en diversas áreas como lo es la teoría de grafos, la física estadística y la química matemática. En particular, en química, este conteo se asocia con el índice Merkel-Simon, una invariante topológica que se utiliza para correlacionar la estructura de un compuesto con sus propiedades físico-químicas, como el punto de ebullición. En esta sección se van a exponer los conceptos fundamentales necesarios para el desarrollo del algoritmo propuesto, como es la teoría de grafos, conjuntos independientes, estructuras poligonales y el índice de Merkel-Simon. Además, se presenta la relación con la sucesión de Fibonacci y la técnica de pares alfa di y beta di, así como el procedimiento específico de conteo de ciclos, CDN, que emplean hilos de cómputo y la regla de resta. Bueno, ¿qué es un grafo? Un grafo es una estructura matemática representada como G igual a B, A, donde B es un conjunto no vacío de vértices y A es un conjunto de aristas que conectan pares de vértices. Un grafo puede ser dirigido o no dirigido, etiquetado o no etiquetado y puede contener caminos, ciclos o componentes aislados. Estas variantes definen restricciones y propiedades que influyen directamente en los métodos de conteo. Ahora, ¿qué es un árbol? Un árbol es un tipo particular de grafo que no dirigido, que es conexo y no contiene ciclos. Equivalentemente, un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas. Cada par de vértices es un árbol. En un árbol está conectado por un único camino simple. Estas propiedades hacen que los árboles sean una clase fundamental de grafos para el estudio de algoritmo de conteo, al servir como base para extender métodos a estructuras más complejas como los árboles poligonales. Y en este caso, como podemos ver en esta figura, tenemos un árbol con nodos poligonales, en el cual cada polígono tiene también respectivamente sus nodos. Caminos, circuitos y circuito hamiltoniano, que es un camino es una secuencia de vértices en la que cada par consecutivo está unido por una arista. Si el camino no repite vértices, se denomina camino simple. Cuando regresa al vértice de partida, se llama circuito, y si además recorre todos los vértices del grafo sin repetir, se denomina circuito hamiltoniano. Estas nociones serán clave para describir trayectorias de conteo que visitan los vértices según reglas específicas. Los conjuntos independientes, que es un conjunto independiente, bueno, dado un grafo G, un conjunto independiente es un subconjunto de vértices tal que ningún par de vértices del subconjunto están conectados por una arista. El número total de conjuntos independientes se denomina I de G, el cual incluye el conjunto vacío. Su cómputo es de interés de complejidad computacional y química matemática. Entre otras áreas, pues cuantifica combinaciones de vértices mutuamente no adyacentes. Y pues en esta imagen podemos ver un conjunto independiente conformado por 1, 3 y 5. Como podemos ver, son conjuntos independientes ya que no son adyacentes. Ahora, el índice Merkel-Simon. El índice de Merkel-Simon es una invariante topológica definida como el número total de conjuntos independientes en un grafo, incluido el vacío. En química matemática se utiliza para correlacionar la estructura con propiedades físico-químicas, como se mencionó el puntos de ebullición. En teoría de grafos también se conoce como el número de Fibonacci del grafo, subrayando su conexión con patrones combinatorios clásicos. La sucesión de Fibonacci y su aparición en grafos lineales. Bueno, la sucesión de Fibonacci se define recursivamente como f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 1 y f de n igual a f de n menos 1 más f de n menos 2 para n mayor a 2. Esta sucesión surge naturalmente al contar conjuntos independientes en estructuras lineales, por ejemplo caminos, pues el estado de cada vértice se relaciona con los estados de los vértices anteriores mencionando mediante una recurrencia. Tenemos la técnica de pares alfa de i y beta de i en caminos. Para facilitar el conteo de grafos lineales, se asocia a cada vértice b de i un par alfa de i, beta de i, alfa de i siendo el número de conjuntos independientes en los que b de i no aparece, mientras que beta de i es el número de conjuntos independientes en los que b de i sí aparece. Esta representación permite calcular un camino de n vértices mediante la recurrencia de Fibonacci, la cual es alfa de i más 1 igual a alfa de i más beta de i, mientras que beta de i más 1 es igual a alfa de i, que se aplica secuencialmente para i igual a 1 hasta n. En lo sucesivo, el símbolo de la flecha denotará la aplicación de esta recurrencia a lo largo de la trayectoria. También tenemos los polígonos como ciclos CDN. Una curva poligonal cerrada simple es un polígono. En términos de grafos, se modela como un ciclo CDN, donde los vértices están conectados en un anillo y cada vértice tiene exactamente dos vecinos. Ejemplos típicos es el triángulo, CD3, el cuadrado, CD4 y pentágono, CD5. Al conectar varios polígonos en cadena o estructuras jerárquicas, surgen grafos más complejos que requieren técnicas especializadas de conteo. Y pues tenemos también lo que son los hilos de cómputo y tipos de aristas en ciclos. Para contar los conjuntos independientes en CDN, en ciclos se introduce la noción de hilos de conteo. Tenemos los hilos de conteo principales, alfa de i, beta de i, y los ciclos de conteo secundarios, que es alfa prima de i y beta prima de i. En alfa de i y beta de i se inicializan como 1, 1, y alfa de i, alfa prima de i y beta prima de i se inicializan como 0, 1. Y se aplica la ecuación de recurrencia.
Los dendrímeros pueden modelarse como árboles poligonales, donde cada nodo es un polígono. El reto es calcular el número de conjuntos independientes en toda la estructura, y los métodos clásicos para árboles simples no aplican directamente en este caso. Este es el algoritmo propuesto. Tenemos varios atributos, como es el identificador del polígono, el número de nodos que tiene cada polígono, quién es el padre de ese nodo, de ese polígono, la lista de los hijos, datos recibidos que recibe un polígono y de su hijo, y nodo de conexión. También tenemos varios métodos, agregar hijo, esto es cuando se crea el árbol, agrega un hijo a un padre, recibir datos, lo que va a recibir el polígono padre de su hijo, ordenar y combinar los datos recibidos, calcular alfa beta cuando se encuentran en el polígono hijo, y calcular alfa beta con conexión. También tenemos otros dos métodos, que es encontrar hojas y recorrer desde las hojas. Esto es para el recorrido del árbol, para ir calculando todos los conjuntos independientes. Bueno, se inicializa las hojas actuales con las hojas del árbol. Tenemos un ciclo while que mientras existan hojas actuales, hace un for que va a recorrer todas estas hojas actuales. Si la hoja no ha sido procesada, entonces entra en el if, y si la hoja no ha recibido datos, entonces va a utilizar la función calcula alfabeta. Pero si este polígono ya tiene un hijo, entonces va a utilizar la función calcula alfa beta con conexión. Si después tenemos este if, si la hoja no es la raíz, entonces envía los datos alfa beta y el nodo de conexión al padre. Y si es la raíz, entonces llegó al final. Significa que ya llegó hasta el nodo, hasta la raíz. Y reporta el conteo final de conjuntos independientes. Después marca la hoja como procesada. Si todos los hijos del padre están procesados, entonces agrega el padre a la lista de próximas hojas para hacer el último conteo. Y este es un ejemplo de funcionamiento. Tenemos el mismo árbol con distintos polígonos. Entonces, para calcular los conjuntos independientes, vamos a iniciar con el polígono E, C y D. El resultado de este conteo va a ser 16.367 conjuntos independientes. Entonces, iniciamos con el polígono E, en el cual tenemos nuestra línea principal y que se inicializa 1, 1. El polígono sería el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y aplicamos la ecuación de recurrencia, así mismo como en el ciclo. Pero en el ciclo se inicializa con 0, 1. Entonces, al final sumamos los componentes correspondientes alfa y beta de la línea principal. 3 más 2 igual a 5. Luego restamos el valor de beta prima del ciclo, que es 1, dándonos 0,4. Por lo tanto, continuando con la recurrencia, el nuevo vector alfa beta que se almacenará en el polígono padre es 4, 3. Y aquí lo podemos ver. Asimismo, calculamos los correspondientes alfa y beta para los polígonos C y D. Los resultados de estos cálculos los podemos apreciar en esta figura 5, en el polígono A, nodo 2 y nodo 1. Asimismo, para continuando con el polígono P, podemos ver que en este caso ya tenemos que tomar en cuenta el conteo almacenado en el nodo 2, que pasó el polígono hijo a su padre. Para esto, cuando llegamos a este nodo, se va a multiplicar nuestro vector alfa beta por 4, 3. Es decir, iniciamos en el nodo 1, inicializándolo como alfa igual a 1, beta igual a 1, aplicamos la ecuación de recurrencia y multiplicamos 4, alfa por 4, beta por 3. Y continuando con la ecuación de recurrencia, llegamos hasta 30 más 19 igual a 49. Luego restamos el valor de beta prima del ciclo, que es 8, dándonos 0,41. Por tanto, continuando con la recurrencia 1, el nuevo vector alfa beta que se almacenará en el polígono padre es 41,30. Por último, llegamos al polígono A, se puede observar aquí en la figura 6, que es la raíz de nuestro árbol de ejemplo. En este caso, como en el polígono B, tenemos que tomar en cuenta los conteos de los polígonos hijos. Entonces, una vez que iniciamos el conteo, en el nodo 1 vamos a ir multiplicando 18 por 13, continuando con la ecuación de recurrencia, vamos a multiplicar 31 por 18, por 7,5, y para el último nodo pues, multiplicamos el conteo del hijo, 41,30, por los resultados de la ecuación de recurrencia. Y asimismo hacemos lo mismo para nuestra línea secundaria, que es el del ciclo. Sumando los componentes correspondientes alfa y beta de la línea principal, nos da un total de 19.097 conjuntos independientes. Luego restamos el valor de beta prima del ciclo, que es 2.730, dándonos 16.367. Por lo tanto, el árbol de polígonos contiene un total de 16.367 conjuntos independientes, conforme al procedimiento descrito en el algoritmo. En comparación, utilizando polígonos de 6 nodos. En el primer caso tenemos un nodo padre, un polígono padre y un polígono hijo, el cual ambos se conforman de 6 nodos. Con el método exhaustivo se tardó 0,007 segundos en encontrar los conjuntos independientes, mientras que el algoritmo propuesto fue más eficiente. Asimismo, llega un punto en el que con el método exhaustivo se vuelve intratable, mientras que con el algoritmo propuesto sigue en tiempos muy óptimos. En este trabajo se propuso un algoritmo eficiente. En conclusión,
para contar conjuntos independientes en árboles cuyas estructuras internas son polígonos, poligonales. La estrategia bottom-up empleada permitió integrar de manera estructurada los conteos locales de cada polígono en un esquema jerárquico, manteniendo la eficiencia computacional incluso en escenarios donde el método exhaustivo se vuelve intratable. Los resultados experimentales demuestran mejoras significativas en tiempos de ejecución, validando la viabilidad del enfoque propuesto para árboles de polígonos de diferentes tamaños y grados de ramificación.